donde tu salud es prioridad. Fede, en el Día de la Ancianidad, el dato confiable. Claro, porque se recuerda el momento, un 28 de agosto, en que se proclamaron en nuestro país los derechos de los ancianos. Un decálogo firmado en 1948 que fue incluido en la Constitución del 49. Por eso hemos sumado a un invitado especial. Lo podríamos presentar como doctor en medicina docente de la Universidad Nacional de Córdoba, como autor del libro Vivir 100 años. Yo lo voy a presentar como el compinche de la tercera edad. Está bueno. Doctor Carlos Preman, ¿cómo le va? Buen día. Bien, ya no sé si soy compinche o integrante de la tercera edad. Estoy a un año de formar parte de festejarlo el Día de la Ancianidad. No me quise animar a tanto, Carlos. Bueno, yo me animé con Miguel la otra vuelta, así que bueno, anímese usted conmigo. Carlos, a ver, Día de la Ancianidad no es una fecha comercial. Digo esto porque se recuerda un momento muy importante. La pregunta, casi spoilando y haciéndola, empezando por el final, es: ¿qué es la ancianidad hoy? ¿Cómo se vive? Yo pensaba esta pregunta anticipada y venía escuchando la radio y creo que el mensajero que ustedes tienen es un buen termómetro de lo que uno registra en el consultorio o en la calle, digamos, ¿no? Uh-huh. Hoy el sector de los adultos mayores, de los jubilados, están atravesando una crisis socioeconómica, cultural muy compleja, pero que depende fundamentalmente de... ¿Se me escucha? ¿O porque sí, perfecto, un ruido? Perfecto, Carlos. No. Decía que depende fundamentalmente de dónde uno nació, digamos, ¿no? Porque así como se habla de las infancias, hoy hablamos de las vejeces, digamos, o las ancianidades, porque no es lo mismo nacer en el centro de la ciudad de Córdoba que en la Pampa de Achala o en la ciudad de Santa Fe, digamos. Hoy decimos que dice mucho más de un adulto mayor el código postal que la historia clínica, digamos, ¿no? Porque las condiciones de vida donde uno nace, se desarrolla y vive impacta en las posibilidades de llegar a edades muy avanzadas. Entonces, este aspecto es trascendente. Por eso cuando vos me preguntás, Fede, ¿cómo vemos la situación de los adultos mayores hoy? Y depende, digamos, ¿no? Claro. Depende si sos jubilado de la mínima, como había algunos mensajes, o si perteneces a un sector social que se ve muy favorecido por ciertas situaciones económicas. Entonces, yo diría que desde el punto de vista más masivo o más global, este impacto que ha tenido la situación previsional en la Argentina hoy se ha traducido en situaciones sanitarias, de servicios, de derecho, de inclusión, y también en el aspecto cultural, digamos, porque si las figuras que son referentes o son elegidas para conducir el país consideran que los adultos mayores pueden ser viejos meados, y estamos en un problema si decimos que el adulto mayor ocupa un lugar de experiencia, de sabiduría, de respeto. Entonces, a mí me gusta, Carlos, siempre decir... Sí. No, y mira, justamente a esto que haces referencia, porque más o menos, desgraciadamente, siempre en la Argentina tuvo momentos endebles económicos, más profundos, menos profundos, pero siempre la han tenido que pelear. Después un análisis mucho más amplio, los por qué y demás. Pero nos estamos preguntando en cadena3.com, en referencia a lo que decías, ¿con qué palabra conectás la ancianidad? Sabiduría, experiencia, aprendizaje, calma, respeto. Gana con el 40% experiencia. Mira qué bueno. Y yo agregaría cultura, que es medio amplio, digamos. Pero hay como una reserva, te diría ética, suena medio... Pero los adultos mayores son, la gran mayoría, tienen una formación cultural trascendente, digamos, ¿no? Claro. Aún desde la espiritualidad, digamos, ¿no? Los grandes referencias de las ciencias, del deporte, de la cultura, de la religión, tienen su acervo y su formación. Pensemos en la
cantidad de lectura que tienen nuestros padres o nuestros abuelos, el caudal cultural, eso. Yo creo que hoy, si quisiéramos reivindicar en el Día de la Ancianidad, reivindicaría eso, que después se podría traducir a experiencia, sabiduría, etcétera. Pero tienen un bagaje cultural, gastronomía, ¿no? Cómo sabían cocinar nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Que claro. hoy si repensamos todos estos aspectos que uno enumera de manera muy amplia, cómo se han ido degradando o perdiendo con el paso del tiempo. Entonces hay un tesoro que deberíamos preservar y de cuidar, el folclore, las culturas. Por eso digo, la esperanza cultural de nuestro país está quizás en los adultos mayores. Hola Carlos, buen día. Hola Guillermo. Muy poquitos, entre los 76 y 78, uno de los dos era el número que se había determinado científicamente que empieza uno a ser viejo. La palabra que se usaba para el estudio es viejo. También esto debe tener mucho que ver con, no solo con la vida moderna, sino también con el código postal o el código telefónico, el prefijo telefónico de cada uno, ¿no? Sí. Ha habido digamos, los últimos 50 años creció la longevidad de una manera extraordinaria que puso en crisis también los sistemas previsionales, porque hoy los jardines de infantes están vacíos y los centros de jubilados están llenos, digamos, ¿no? O sea, hay una transformación poblacional muy, muy importante, donde la gente vive cada vez más, 80, 90, 100 años, y cada vez hay menos natalidad, digamos, ¿no? Es muy raro que algún hijo nuestro tenga un hijo. Todos tenemos 2, 3, 4 hermanos, y nuestros padres tenían muchos más. O sea, hay una caída muy, muy abrupta de la natalidad, con un aumento de la longevidad. Esto trastoca la cultura y la vida del mundo, digamos, del planeta. Carlos. Pero en estos últimos años, esto es importante, se ha producido un amesetamiento. Esta longevidad no se ha seguido sosteniendo de seguir avanzando. ¿Por qué? Por esta vida ciudadana que decías vos, Guille. Estas crisis económicas y sociales y la vida urbana está nuevamente acortando la vida. Bueno, justamente iba a apoyar lo que decías en datos, en estadísticas, que son muy claras. Por ejemplo, en Estados Unidos, la esperanza de vida al nacer en 1900 era de 47 años. Ahora es de entre 78 y 80. O sea, casi que se ha duplicado la esperanza de vida. Pero con un dato, con un informe de la ONU, que dice que por ejemplo, en América Latina, en el Caribe, en 2024... representaba el 9,9% de la población. Para 2050 va a representar el 18,9%. O sea, se va a duplicar la incidencia. Con un dato que habla por sí mismo. Para el 2050 se espera que haya más adultos mayores que menores de 18 años. O sea, tenemos que repensar todas nuestras vidas. Exactamente. Por eso creo que el eje central, va a sonar raro en el Día de la Ancianidad, es pensarse uno de acá a 10, 20, 30 años. O sea, todos tenemos un viejo adentro. O sea, ¿quién es el viejo? El viejo soy yo más tiempo. Sí, tu frase, esa, tu maravillosa frase. El viejo soy yo más tiempo. El viejo soy yo más tiempo. Entonces ahí tenemos inconsciente y conscientemente un proceso de inclusión, porque lo más terrible que le puede pasar a un adulto mayor es quedarse solo, es quedarse aislado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una percepción de comunidad, que eso se transmite a la provincia, a la patria, entonces decimos, bueno, el viejo soy yo más tiempo. Entonces, tomar estrategias personales y colectivas, porque quiere elegir un éxito colectivo, ¿eh? Claro. Nadie llega solo a edades muy avanzadas. Siempre tenés un entorno social, familiar, que ayuda y colabora de manera... Siempre hay una relación ida y vuelta con el medio ambiente, social, de la naturaleza, cultural, y bueno, este ir y venir hace que podamos llegar a edades muy avanzadas o no. Y en este contexto, vos desde la experiencia del consultorio, del trato diario, hoy el adulto mayor es más escuchado que antes. Digamos, se valora ese consejo, esa sabiduría, todo ese bagaje. ¿Pueden dejar un legado? No sé,
Yo creo que durante estos últimos años, y ustedes han sido parte de esto, hay una movida cultural de poner al adulto mayor en un registro diferente. La pandemia jugó a favor, porque fue la primera vez que una crisis de magnitud planetaria, digamos, en vez de decir la mujer y los niños primero en la tragedia, dijimos los adultos mayores primero, y se diseñaron cantidad de estrategias que transformaron la vida humana en favor de los adultos mayores, desde la vacunación hasta la residencia de adultos mayores y hasta contemplar la fragilidad en el adulto mayor. Pero ¿qué pasó? Otro dato. El año pasado en Córdoba, o sea, los datos del 2024, tuvimos un exceso de mortalidad idéntico a la pandemia, sin el virus. Y cuando uno discrimina en los datos del porcentaje de gente que no debió haber fallecido y que falleció, el exceso de mortalidad, y su gran mayoría en adultos mayores. O sea, quizá tenemos datos del año pasado, cómo impactó la crisis socioeconómica en este grupo poblacional. Y también el cambio cultural, Carlos, que lo dejamos para otra charla, porque hoy los adultos mayores se ponen de novios, van a bailar, claro, van al gimnasio. Hay un vamos a pensado hace 30, 40 años. Vamos a cerrar con alguna diferenciación que nos deje Carlos de el ser viejo o el sentirse viejo. ¿Cómo definimos? Una fase antes para el Fede, que para otra charla. La sexualidad en el adulto mayor. Nacemos sexuados y morimos sexuados. Ese otro gran capítulo, que se ponen de novio y todo, ese otro enorme capítulo que sería para otra charla. Y entre ser adulto mayor y sentirse adulto mayor, yo creo que lo más importante es que no hay edades, hay funciones. O sea, la edad en sí mismo dice menos que lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Y hay ejemplos de los más diversos, ¿no? Mujeres como la Mirta, que tiene más de 90, y su función es seguir ejerciendo su oficio, y jóvenes de 30, 40 que se sienten viejos. Entonces, suscribo esta idea de que el concepto de ancianidad o vejez es más una sensación que se vincula con la relación con el entorno, con las funciones, que con el número de la edad, que dice poco. Una inmensa subjetividad, entonces, y muy bien me corrigió. Sí. Yo dije viejo por lo del estudio, pero él dijo adulto mayor. No, y además, corresponde, bueno, sí. Carlos, te no pasa agradecemos nada. como siempre. Tomamos el compromiso mutuo de tratar el tema, porque es muy novedoso esto que vemos chicos que dicen, che, la abuela se puso de novia, che, el abuelo, Claro. o no, invitó a salir a... Hay Tinder de adultos mayores, Claro. warning. Claro. Así que, Carlos, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fede. El libro Vivir 100 años, muy recomendable, como siempre, con la sabiduría de Carlos Pressman. Gracias, Carlos, el doctor Carlos Pressman, No, en ahora nuestro dato confiable en el Día de la Ancianidad.